Overwatch fue el juego glorioso en el que compartías lobby con un gorila científico que volaba sobre ti con su rayo láser, mientras una pulga desnalgada te disparaba pepitas con sus pistolitas gay y un ninja cibernético te tiraba estrellitas mientras gritaba cosas ininteligibles en el aire. El juego más hermoso y caótico que pudo haber salido en 2016. Y también todo un desastre corporativo con más giros dramáticos que una telenovela colombiana. Hoy vamos a repasar el auge, la caída y el inesperado resurgir de Overwatch, justo en una época en la que Marvel Rivals y otros hero shooters llegaron a patearle la puerta y tratar de quitarle su pastel a puños. El auge de una leyenda. Overwatch nace en 2016 como ese niño bonito que nadie esperaba. Literalmente, Blizzard venía de cancelar su nuevo MMO llamado Titan y de ahí aprovecharon los restos del proyecto para hacer carroña y dar forma a un shooter colorido que parecía una noche pasional y salvaje entre Team Fortress 2, Pixar y todos los sueños húmedos de un artista del Rule 34. Lo más increíble, que funcionó. 7 millones de jugadores en su primera semana, 30 millones en su primer año. Ganó GOTY, montó su propia liga de esports, aunque luego ellos mismos le dieron en la madre, y logró que millones de jugadores aprendieran a odiar a Bastion. Y sí, en aquel entonces todos nos juzgábamos según nuestro main. Tenías a los tryhards de Genji que nunca usaban la ulti bien, la Mercy que solo curaba a su novio, el Torbjorn torretas locas, las Widow sin puntería y los main Hanzo a los que nunca perdonaremos por existir. Overwatch llegó como una bocanada de aire fresco para la industria, jugabilidad accesible, el cast de personajes más memorables desde Street Fighter 2 y un enfoque en el trabajo en equipo. Su impacto cultural fue tan absurdo que hasta tu vecino hablaba del juego. Overwatch y sus hermosos culos estaban destinados a infestar todas las redes sociales. Twitch, YouTube y Twitter, el mundo y los pajeros le pertenecían, ya sea con sus canciones todas pendejas o ships que provocaban cáncer visual, hasta las recopilaciones de jugadas más mecas de la irreverencia. Blizzard había metido un gol al ángulo. Inmediatamente entendió que el corazón de cualquier hero shooter era justamente su cast de personajes, y para mantener el interés de los nuevos jugadores por su franquicia, les entregó un lore a cuentagotas en cada cinemática y lanzamiento de nuevos personajes, generando expectativa y manipulando la emoción de sus jugadores que esperaban con ansias cada nuevo anuncio de contenido. Los múltiples eventos, skins y balanceos constantes mantuvieron con vida la llama de la comunidad durante los primeros 2 años, hasta que la competencia eventualmente los alcanzaría y ni todo el esfuerzo y noble sacrificio de los artistas del Rule 34 sería suficiente para mantener este barco a flote. El comienzo del fin. Ya saben lo que dicen, todo juego exitoso que sube como la espuma, o se llena de smurfs y cheaters, o lo termina arruinando su propia compañía, y Blizzard no se quedaría atrás con esta regla. Después de sus primeros años, Activision Blizzard entró en modo flojera y dejó de darle el mismo cariño al juego. Los problemas de balance y metas aburridas comenzaron a ser insostenibles. La meta de GOATs, doble escudos, la obscena que era Brigida, y partidas que solo te dejaban cortisol y frustración. El desinterés de Blizzard ya se asomaba, por lo que la noticia de un Overwatch 2 en 2019 no fue tan bien recibida por la comunidad. El problema, que el primer juego se quedaría más abandonado y olvidado que esa vez que te pidieron un tiempo. Durante 3 años, Overwatch estuvo en pausa. Literal. No salían héroes nuevos, no salían mapas, solo salía la gente huyendo al Apex, al Valorant o a tocar pasto. El estancamiento de la franquicia y la popularidad creciente de diversos juegos free to play abonaron a que toda la comunidad se olvidara de Overwatch y volteara hacia otros horizontes. El principal responsable fue Fortnite Battle Royale y posteriormente la salida al mercado de juegos como Apex Legends y Valorant, 2 videojuegos que bien podrían ser reconocidos como hijos bastardos del mismo Overwatch, adaptando el concepto de hero shooters que infestó el género de 2015 a 2020 e implementándolo en sus propios shooters. Mientras todo esto pasaba, Blizzard seguía acumulando escándalos legales, crunch laboral y decisiones corporativas que harían llorar a un accionista. La funa masiva Activision Blizzard amenazaba con hundir a todas sus franquicias y en el caso de Overwatch, la promesa de una tierra prometida bautizada como Overwatch 2. La segunda parte del juego tendría que ser grandiosa, con un modo campaña, verdadera progresión y habilidades de PvE. Nada podría mal ir sal, hasta que toda la mentira se derrumbó y Blizzard tomó peores decisiones que Chespirito en vida. El derrumbe de la Overwatch League.
Lo peor es que en medio de toda esta funa a Activision Blizzard y el anuncio de Overwatch 2, teníamos a la Overwatch League como al hijo de pareja recién divorciada por bienes mancomunados. Este gran proyecto e intento multimillonario de Blizzard por hacer su propia NFL con waifus coreanas y tanques mamadísimos, pero que murió como vivió, sobrevalorada, desorientada y llena de promesas rotas. Pidieron más de 20 millones por franquicia regional y vendieron ciudades que nadie visitaba, mientras confiaron ciegamente en que si Overwatch seguía encabezando las listas de sitios XXX es porque sus fans estarían dispuestos a consumir cualquier mamada, literalmente hablando. Pero, spoiler, nadie en Toronto se levantaba a las 3 de la mañana para ver a los Vancouver Titans perder otra vez. Y si hasta XQC le cansó, imagina nosotros. A la situación se suma que Overwatch estuvo más congelada que Mariah Carey antes de Navidad, con cero contenido, y un Overwatch 2 que terminó siendo más bien la versión 1.1, con solo un pase de batalla nuevo. La gente dejó de jugar, y cuando nadie juega, mucho menos les van a importar los esports. Ni tu mamá con 5 pantallas abiertas te levantaba las views en Twitch. Los equipos votaron por irse, y Blizzard básicamente les dijo, pues coman mierda. Y todos se fueron como en fiesta sin pastel. Lo que puso el clavo final al ataúd. Descansa en paz, Overwatch League. Tuviste una corta y complicada vida de 2018 a 2023. Tu esfuerzo será recordado como recordamos a los NFTs, con vergüenza y como promesas millonarias sin valor real ni sustento. El anuncio de Overwatch 2 y sus mentiras. Blizzard nos vendió a Overwatch 2 como una evolución, con un PvE que nos haría sentir en una película de Pixar y un cambio al modelo free to play para hacerlo mucho más accesible y poder competir con el resto de juegos. Que eso de pagar para acceder a un multiplayer es demasiado vintage y 2010. Y solo si tu nombre es Call of Duty puedes confiar en que la gente será lo suficientemente ingenua para seguir haciéndolo. Y entonces llegó el esperado octubre de 2022, llegó Overwatch 2, y lo primero que hace Blizzard es cerrar y clausurar cualquier acceso al Overwatch 1. Así nomás, sin ningún respeto por el consumidor ni su legado. Y así hubieras comprado tu Thunderwatch, referencia mexicana y mejor ejemplo del tercer mundo, tu disco y dinero ya no tenían ningún valor, pero sobre todo no podrías escapar de la tormenta que se avecinaba. Lo que recibimos en octubre de 2022 fue básicamente un paliativo mezclado con esteroides y disfrazado de secuela. Literalmente, no hubo una actualización real, solo un cubetazo de pintura, algunos personajes y un rediseño de la interfaz gráfica para que pensaras que todo esto era nuevo. ¿Qué había hecho Activision Blizzard en esos 3 años? Podemos especular. Mi teoría personal es que todo se fue a juegos de azar y actividades galantes. El desastre de lanzamiento brilló por la ausencia de contenido nuevo. La mayoría de los mapas y personajes eran todos reciclados. El PvE, que fue la principal promesa del juego, estuvo reducido a misiones random hechas sin alma ni corazón. Hasta los eventos de Overwatch 1 estaban mejor cocinados y no apestaban a pretextos baratos. Y ahora que el juego era gratis, justo como Instagramer viajando por el mundo, nos tocaba pagarlo de otra manera, con un sistema de monetización verdaderamente abusivo y que pensaba cobrarte hasta por los héroes. Si bien las loot boxes ya eran un mecanismo ludópata de una época oscura en el gaming, Blizzard pensó que $20 a cambio de una nueva skin era el precio más justo, por lo que este fiasco se resume fácil: PvE cancelado, mismo motor gráfico, nuevas skins a precios ridículos, un pase de batalla para obligarte a jugar y todo el contenido refrito que puedas comer. La comunidad no tardó mucho en explotar, y es que literalmente se convirtió en el juego con peores reseñas en Steam, e incluso por debajo de los simuladores de PowerPoint ruso. Ni siquiera el fanboy Aim Trainer decepcionó tanto por su poca variedad de fanboys. Pese al fiasco, Overwatch 2 tuvo 35 millones de jugadores en su primer mes. Porque claro, todos teníamos que ver este desastre con nuestros propios ojos. Y así como un accidente en la calle, la comunidad ya estaba lista para echarle cal a esta franquicia. El único problema es que había una fila comparable a las de Disney gracias a sus servidores caídos que no permitieron ingresar al montón de jugadores que querían probarlo. Ni eso pudieron hacer bien. La resurrección. Sin embargo, contra todo pronóstico, Blizzard sabía que todos estos culos aún guardaban algo de valor, por lo que todavía podían seguir siendo explotados, con una mezcla de empoderamiento, emprendimiento y amor por el dinero fácil, guiño guiño. Así que pusieron manos a la obra y mejoraron el juego de poco en poco, con la misma constancia y delicadeza con la que reconstruyes una relación o una funa en un hilo de Twitter.
Balancearon héroes, mejoraron el matchmaking, arreglaron los modos y hasta lanzaron un paliativo de PvE para que dejáramos de estar chingando. Pero lo hicieron en cápsulas y como a $15 por capítulo, porque Activision no son las hermanitas de la caridad y se necesitan fondos para cubrir esas utilidades en formas de pizzas de Little Caesars. Para 2025, Overwatch 2 tiene números más sanos con casi 4 millones de jugadores diarios. Los jugadores subieron y las críticas bajaron de abrumadoramente negativas a supongo que Freya sí está bastante buena. Muchos volvieron porque en el fondo, cuando funciona, Overwatch sigue siendo la verdadera joya de los hero shooters. Una nueva amenaza, Marvel Rivals. Pero justo cuando Overwatch comenzaba a respirar más tranquilo y pausado, un nuevo retador llegaba a azotar su puerta. Más inevitable que Thanos y la recesión económica internacional en tiempos de guerra, Marvel Rivals quería robar el lugar que Overwatch tanto había descuidado en 2025. Y así como tu mejor amigo, listo para chapulinearse a tu ex, Marvel Rivals salió bien vestido a estrenarse con más de 10 millones de jugadores en 72 horas y con más de 500,000 jugadores concurrentes en Steam. Rivals había tomado todo lo que Overwatch había hecho bien. Le puso la armadura de Iron Man, abrazó la sexualización de sus personajes, más duro que un comisionista de furros, y le dio una estética sacada de un cómic de Marvel, teniendo como base un gameplay más arriesgado, más confrontativo y obviamente personajes increíblemente rotos para todos los jugadores que les importa una mierda el balance y solo quieren ver el mundo arder. Los números no mienten, Overwatch perdió casi el 40% de su base activa cuando salió Marvel Rivals. Todos decidieron visitar la nueva cantina con la esperanza de recuperar la diversión que Overwatch había perdido, repitiendo el viejo ciclo de juego antiguo versus juego nuevo, donde todos corren rápidamente a probar el nuevo juguete brillante. Todos argumentan que el juego viejo ya no es divertido y deberían dejarlo morir. Reddit y las redes se incendian, todos pelean y debaten cuál es el que debe ganar y cuál debe sobrevivir. Y Blizzard, como el niño que come pegamento, respondió muchísimo más lento que una Widowmaker acampando en punto. Y aunque todos criticaron la estrategia de Overwatch 2, que literalmente no hizo nada y se sentó a esperar a que pase la tormenta, esta terminó siendo la mejor jugada. Que el mismo Marvel Rivals resultó ser su propio peor enemigo, mostrando sus propias grietas y hundiéndose solo con sus despidos cuestionables, bugs y balance más roto que la autoestima de tu amigo el One Trick Pony Moira. Una nueva esperanza, el regreso de Kulos Watch. Así que aquí estamos, una vez más, tras años de tropiezos y decisiones cuestionables, Blizzard está logrando que los jugadores vuelvan a disfrutar de Overwatch, todo gracias al lanzamiento de contenido renovado como el modo Stadium, un sistema de perks y talentos a media partida y el regreso del formato de 6 contra 6 en un modo opcional. Y así como tu novia mandándote una foto de unos halls negros, el juego estaba listo para subir al siguiente nivel. Todos estos cambios apuntaban a reequilibrar la jugabilidad y ofrecer una mayor variedad al perfil competitivo, algo que juegos como Paladins ya ofrecían con su sistema de cartas y talentos, pero que Overwatch había sido demasiado lento en implementar. Y aunque no faltarán los negativos, que ven riesgos para el balance, lo cierto es que el juego ya se había perdido a sí mismo intentando ser turbo competitivo, antes que una experiencia divertida para todos los jugadores casuales. Las pasivas de curación y la ampliación de los registros de balas y proyectiles fueron cambios duramente criticados por toda la comunidad, y no faltará mi amigo sudoroso que cuestiona ¿dónde queda la dificultad de jugar un shooter cuando un personaje como Hanzo te dispara unos pinches troncos? Ignorando que una gran parte de la comunidad busca en Overwatch un juego divertido antes que algo competitivo que los deja todos calvos. El sistema de perks y hero bands fueron tan solo la cerecita del pastel, y todo para que la gente sea más feliz y deje de odiar crónicamente a la Sombra y Zarya que arruinan sus partidas. Si bien la economía del juego es un problema persistente, con precios de hasta $30 por skins sobreinfladas, al menos nos regresaron a las polémicas cajitas de botín. Y Dios mío, ¿quién pensaría que valía más malo conocido que bueno por conocer? Que lo de jugar con nosotros, primero eliminando las loot boxes y luego regresándolas, fue una jugada que nadie se esperó. Pero al menos lo hicieron con el objetivo de mitigar un poco el descontento de los jugadores que no pueden adquirir cosméticos buenos y darles la esperanza de que una entre 20 cajas contendrían algo decente si tenían la suficiente paciencia y fe. Estas cajas se adquieren de forma gratuita a través de los pases y desafíos semanales, lo cual no suena tan mal, a sabiendas de que son una alternativa bastante free to play de adquirir cosméticos a cambio de tus horas de vida.
De los nuevos personajes ni se hable. Podríamos argumentar que son buenos o terribles dependiendo de a quién le preguntes, pero algo en lo que todos estamos de acuerdo es que se extrañan aquellas buenas cinemáticas que expandían el lore. La calidad y periodicidad ha bajado muchísimo desde la revelación de Kiriko, y ahora uno se tiene que conformar con algunos cuadros animados o peor aún, tiras de cómics que se desplazan con bajo presupuesto. Y aunque la inversión de estas presentaciones ha decaído hasta el suelo, esto no parece tener un impacto real en la comunidad que le sigue siendo fiel al juego. Conclusiones. El futuro. Lo que comenzó como una crisis de identidad ha mostrado señales claras de una recuperación orgánica, impulsada por ideas inteligentes, mejor adaptación al mercado y una comunidad dispuesta a volver. El verdadero desafío para Overwatch será mantener ese momentum y esperar que competidores como Marvel Rivals se destruyan solos. Basta con afinar el balance, diversificar el contenido y lograr que la diversión se sostenga en el largo plazo. Y si la tendencia continúa así, la reputación y legado de Overwatch 2 podría alcanzar la segunda vida que tanto prometía su número. Otra señal de recuperación han sido las nuevas colaboraciones que Overwatch realiza con otras franquicias. Y si bien esta tendencia es en gran parte gracias al trabajo de Fortnite, la mayoría de juegos actuales la siguen buscando para dar señales de vida a su comunidad y ofrecerles cosméticos de alta gama. Solo no miren a las skins de One Punch, esas salieron horribles. Pero hey, al menos tenemos Gundams y a la mejor versión de Widowmaker. También cabe señalar que la respuesta de la comunidad es cada vez más positiva, con un flujo notable de jugadores que vuelven a interesarse por esta franquicia. Porque si algo hemos aprendido es que todos merecen una segunda oportunidad, y si Activision Blizzard pudo tropezar, caer y romperse hasta el coxis, eso no le impidió regresar pisando mucho más fuerte. Y así como tu chica azul favorita hará lo que sea necesario para salvar esta compañía y exprimir estos culos hasta que no den ni $1 más. Y así como dijo un sabio y jugador profesional de Valorant, el no por de Overwatch no se mancha, porque Overwatch es sagrado y quién sabe si será para siempre. Si el video te gustó y te sacó una sonrisa furtiva, no te olvides de dejarle tu me gusta y un comentario con tu opinión. ¿Qué piensas? ¿Crees que Overwatch va a mantener la remontada o se terminará autodestruyendo otra vez? Yo te agradezco mucho por verme y me despido como siempre deseándote un excelente día.